Ya sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, esta es la sesión número 104 desde los inicios de Miradas, en la séptima de este curso, como os decía. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones realizadas, y la mayoría de ellas hay documentación relativa a cada una de las sesiones. En el canal de YouTube, que se creó a finales del curso pasado, cuya denominación es Mirada al Mundo, IPAZ-UGR, se irán publicando las grabaciones correspondientes a las sesiones de este curso. Ya están publicadas todas las que ha habido hasta ahora, que han sido naturalmente 6, y en él se pueden encontrar también las grabaciones de las 4 últimas sesiones del curso pasado, correspondientes al ciclo La pandemia del COVID-19, causas, consecuencias y respuestas. La sesión de hoy, como sabéis, tiene el título de Trump a Biden, los efectos de la política exterior de Estados Unidos en los conflictos de Oriente Medio. Va a introducir la sesión y presentará y dialogará con la ponente Diego Checa Hidalgo, profesor del Departamento de Historia Contemporánea y miembro del Instituto de Paz y Conflicto de la Universidad de Granada. La ponente, como sabéis, es Itxaso Domínguez de Olazábal, que es coordinadora del panel de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativa. Acabo de decir que Diego presentará a la ponente, pero voy a presentar brevemente a Diego Checa. Diego Checa Hidalgo es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, es actualmente profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia Contemporánea de esta universidad, es investigador del Instituto de Paz y Conflicto y del Centro de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de Bucarest. Es coordinador del grado en Historia y director de la revista de Paz y Conflicto. Ha tenido una beca de investigación Marie Curie en el Centro para la Paz y Reconciliación de la Universidad de Coventry, en el Reino Unido, y ha sido investigador visitante en la Universidad Nacional de Am-Nayab de Palestina. Se ha especializado en el estudio de la teoría y la práctica de la acción no violenta y de la gestión internacional de conflictos, y bueno, ha desarrollado proyectos en América Latina, Europa Meridional y Oriente Medio. En el máster en Cultura de Paz imparte precisamente a lo largo de esta semana, actualmente creo que ha tenido sesión hasta las 6, un curso sobre Derecho Internacional Humanitario. En la página de Mirada hay documentación relativa a esta sesión que ha sido proporcionada por la ponente, y quiero agradecer públicamente la participación altruista en este acto de la ponente, así como del introductor y moderador de la sesión. Anunciaros que la próxima sesión de Mirada será la semana próxima, el jueves 18 de marzo, y tiene el título de Posverdad y teoría económica en tiempos de incertidumbre. El ponente será el profesor de la Universidad de Granada del Departamento de Economía Aplicada, Fernando López Castellano. Habrá un diálogo de Diego Checa con la ponente durante una hora aproximadamente, y luego habrá tiempo para debate con quienes estáis asistiendo. En principio vía chat, por escrito por tanto, y si quedara tiempo habría la posibilidad de algunas intervenciones orales. La idea es finalizar no más tarde de las 8:15, 8:30, en torno a eso. Desde ya, a través del chat, podéis realizar preguntas, consideraciones, que al final de la exposición se hará llegar a la ponente y también al moderador. Por favor, silenciad vuestro micro y desactivad vuestra cámara. Le paso la palabra a Diego Checa. Diego, cuando quiera. Pues muchas gracias, Jesús, por tus amables palabras y por la presentación, y por también cedernos este espacio de Miradas al Mundo para realizar la actividad, ¿no? Y por supuesto también muchas gracias a Itxaso pues, por embarcarse también en esta actividad, en este evento de esta tarde, y compartir un poquito sus reflexiones sobre Oriente Medio y la intervención un poco de Estados Unidos en toda esa región. Y por supuesto también muchísimas gracias al resto de asistentes y estudiantes, ¿no?, del máster de Cultura de Paz, pues que van a estar acompañándonos en esta sesión esta tarde, ¿no? Creo que pasaremos un rato agradable, y en la conversación que tuvimos Itxaso y yo antes de la charla, pues dijimos que lo mejor, y para no cansar demasiado al personal, que además alguna gente viene de clases y demás esta tarde, pues era
tener una conversación sobre estos temas y bueno, y tratar de dejar bastante también espacio para que los asistentes y las asistentes podáis realizar preguntas y tratar de resolver las cuestiones aprovechando que Itxaso está aquí con nosotros esta tarde, ¿no? Es una pena que no podamos compartir el espacio físico del instituto, ¿no? Y ese salón de actos para encontrarnos y celebrar este evento, pero bueno, seguramente, ojalá que lo volvamos a poder hacer pronto y seguir celebrando estas sesiones tan estupendas allí, ¿no? Bueno, pues antes de empezar, dejadme que os presente brevemente a Itxaso, ¿no? Itxaso Domínguez de Olazábal es, primero de todo, amiga también, ¿no? Eso por delante. Creo que nos conocimos hace 3 o 4 años en un evento también de estos, un congreso que organizaban los compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas sobre mundo árabe y norte de África, Oriente Medio y estas cosas. Nos conocimos allí y bueno, pues la verdad es que fue un placer para mí conocer a Itxaso porque es una persona con un afán de aprendizaje brutal y con una humildad también muy grande, ¿no? Y poco a poco pues he ido conociéndole y aprendiendo también muchísimo de ella, ¿no? A lo largo de este tiempo. Y yo creo que la última vez que nos vimos fue hace un poquito más de un año. Sí, cuando nos acompañaste en la presentación de nuestro libro sobre Palestina, en Traficantes de Sueños. Así que fíjate, ha pasado ya un año de ese evento, ¿no? Bueno, pues Itxaso es coordinadora del panel, como ha dicho Jesús, del panel de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas y también es profesora de Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene una experiencia internacional muy valiosa porque ha trabajado en Londres como investigadora en la oficina de US Middle East Project, en el Parlamento Europeo, en la delegación de la Unión Europea en Egipto. Y bueno, es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al taller o grupo de investigación de estudios internacionales mediterráneos, también de esa universidad, ¿no? De la Autónoma de Madrid, y al grupo de estudios de sociedades árabes y musulmanas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, ha trabajado como consultora de asuntos públicos y cuestiones de geopolítica y buen gobierno en Oriente Próximo y como asesora investigadora en el ámbito de relaciones internacionales, ¿no? Son sus áreas de trabajo. Bueno, ella se ha especializado en la investigación desde perspectivas críticas, pues en el contexto de la Palestina histórica, en las dinámicas del Golfo Pérsico y en los procesos de transición y transformación en Oriente Próximo y el norte de África, ¿no? Bueno, habla francés, inglés, árabe, por lo tanto, pues eso le ha permitido también conocer muy bien las realidades de todos estos lugares, ¿no? Y por tanto, pues os podéis imaginar que es una persona muy bien informada y que va a ser estupendo compartir este rato con ella y vamos a aprender un montón de cosas. Así que bienvenida, Itxaso. Muchísimas gracias. Y bueno, la admiración es de vuelta y creo que lo vamos a disfrutar mucho. Y lo que subrayaba Diego, creo que un diálogo entre nosotros puede ser muy interesante, pero no dudéis en hacer preguntas, incluso reflexiones, porque al final el diálogo se construye entre todos, no solo entre dos personas. Exactamente. Así que iremos recogiendo también las preguntas que nos vayáis dejando por ahí en el chat y las iremos incorporando a la conversación para dar respuesta a ello, ¿no? Yo quería partir de un punto básico, ¿no? Estamos aquí para hablar un poco de esa política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio y sobre todo porque, bueno, en el contexto del lugar donde celebramos la charla, en el Instituto de Paz y Conflictos y bueno, nuestros estudiantes aquí pues están teniendo muchos inputs, ¿no? Sobre noticias, informaciones y análisis de conflictos internacionales y uno de los focos principales, ¿no? Como tantos otros, pero uno de los focos de atención de la conflictividad internacional y de la comunidad internacional, ¿no? Es siempre Oriente Medio. Y ahí, pues, por suerte o por desgracia, Estados Unidos pues, ha estado muy presente a través de múltiples formas de intervención, ¿no? En los últimos años. Y bueno, pues dada la transición política, ¿no? Que se estaba viviendo en Estados Unidos y demás, pues creímos que podía ser un buen tema para conversar un poquito, ¿no? O la excusa para conversar de ese tema y seguir conversando sobre Oriente Medio, ¿no? Entonces, si quieres, yo para empezar te preguntaría fundamentalmente eso, ¿no? Es decir, ¿qué hace Estados Unidos interviniendo en Oriente Medio? ¿Por qué interviene Estados Unidos en esa región?
Bueno, pues al final conocemos Oriente Medio o Oriente Próximo, dependiendo de cómo lo queramos denominar y dependiendo de nuestra posicionalidad, como una zona de conflictos, pero al final es una zona que geográficamente está posicionada desde un punto de vista estratégico brutal, desde el punto de vista del comercio y sobre todo del comercio mundial y sobre todo del comercio de hidrocarburos, y Estados Unidos ha sido un gran consumidor. Eso está cambiando poco a poco porque el contexto energético mundial ha evolucionado a lo largo de estos últimos años, pero Estados Unidos ha sido consumidor de hidrocarburos, al igual que el resto de Occidente, a lo largo de un importante número de años y décadas. Y de hecho, Estados Unidos ya a partir de la Segunda Guerra Mundial dejó claro que Oriente Medio iba a ser una de sus zonas de influencia, quizás no tanto como se puede hablar, por ejemplo, de América Latina o de otros países o de otras zonas o de otras subregiones que jugaron un rol importante durante la llamada Guerra Fría, pero en 1945 el presidente estadounidense se reunió con el rey saudí en un barco en medio del Atlántico para firmar un acuerdo que determinaría el futuro de Oriente Próximo posguerra mundial. Era un acuerdo que consistía en que Estados Unidos garantizaría la seguridad de Arabia Saudí a cambio de petróleo, justamente. Y a partir de ese momento, y con la vista puesta en otros intereses, pero nunca podemos dejar de tomar en consideración los hidrocarburos, sobre todo en el pasado, no tanto en el presente, Estados Unidos se ha convertido en protector y en cierto modo también después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos pasó a ocupar este lugar de protector de algunos países que habían estado bajo el mandato, el protectorado, llamémoslo como queramos, de Reino Unido dentro del Imperio Británico. Y le sustituyó al Imperio Británico en este rol imperialista. Al fin y al cabo era el gendarme mundial y sigue siendo en algunas consideraciones, pero tendremos tiempo de hablarlo. Es interesante porque normalmente cuando pensamos en Estados Unidos, lo primero que se nos viene a la cabeza es que Estados Unidos sí tiene interés en el petróleo y demás, pero que su principal socio estratégico pues ha sido Israel, ¿no? En la región. También, eso iba a decir justo ahora, precisamente cuando Estados Unidos ocupó, en cierto modo, el lugar la postura de protector de algunos países que habían sido antiguas colonias, mandatos, protectorados británicos, evidentemente también pasó a ocupar ese lugar con respecto a Israel, con énfasis también en su política doméstica. Cuando hablemos, seguramente habrá una pregunta dedicada a la posición de Estados Unidos con respecto al conflicto palestino-israelí. No se puede entender esa posición si no entendemos la arena doméstica estadounidense. Y Estados Unidos al principio se basaba en tres aliados fundamentales. Se basaba en su alianza con Arabia Saudí, con Israel, pero también con Irán. Era una política de los tres pilares que luego se vieron obligados a cambiar después de la revolución iraní. Y además estaban muy cómodos porque mientras que invertían esfuerzos y también tenían tropas, también tenían algunos aliados fundamentales que garantizaban la estabilidad que necesitaba Estados Unidos para ocuparse de otras regiones. Esta es la idea que siguen teniendo algunos oficiales o algunos decisores en Estados Unidos ahora, dejar los asuntos de esta región en manos de estos actores regionales, pero como hemos visto y como podemos ver en este diálogo, no les está saliendo tan bien como quizás hubiesen deseado. Pues es interesante que recuerdes también ese aliado estratégico que tenía Estados Unidos en la región, como era Irak, además de Israel y Arabia Saudí, ¿no? Y también lo que nos muestra es que la política exterior de Estados Unidos hacia la región sigue unas líneas determinadas a veces, pero que hay cuestiones que les hacen modificarlo, ¿no? Y, por ejemplo, claro, uno de ellos es que no tiene esos aliados, no son monolíticos y estables, sino que puede haber situaciones que hagan que esos aliados pues dejen de serlo y puedan elegirse otros o cambie la situación, ¿no? Fundamental, yo creo que siempre, y además a mí es algo que no me gusta nada cuando escucho o cuando leo análisis de Estados Unidos con respecto a la región, que no se reconoce ningún tipo de agencia a las potencias regionales, a los estados y a los gobiernos de esa región o incluso a los pueblos, mientras que muchas veces la política de Estados Unidos se ha visto determinada y ha tenido que cambiar radicalmente como consecuencia de la acción-reacción ocurrida dentro de esta región. Vale, y tú mencionabas los intereses fundamentalmente económicos, ¿no? De acceso a esas fuentes energéticas, ¿no? Como uno de los vectores que han guiado
la política exterior de Estados Unidos hacia esta región, como uno de sus objetivos, ¿no? El asegurárselo. ¿Habría algunos otros objetivos más, además de También, este? sí, al final, de nuevo, es que la posición, cuando miréis un mapa, la posición de Oriente Próximo es fundamental para entender cualquier tipo de acceso a Asia, si no quieres dar la vuelta por todo África. Incluso ahora, cada vez que Estados Unidos reivindica su necesidad de su pivote, ya nunca sé cómo se dice en español, pero su pivote hacia Asia, no nos damos cuenta de que Oriente Próximo sigue estando en medio, y cualquier tropa que quieras tener, aunque te desarrollen las tecnologías que quieras tener que se desplace hacia Asia, normalmente va a tener que estacionar en algunas de esas zonas marítimas alrededor de Oriente Próximo, y al final por eso Estados Unidos sigue teniendo bases y va a seguir teniendo bases, a pesar de esta tan anunciada y cacareada retirada, y esas bases son fundamentales y representan pilares de esta estrategia exterior estadounidense en la región. Claro, antes que Estados Unidos, ya lo mencionabas tú, que ese lugar, ¿no?, de potencia imperialista en la región lo tenía el Reino Unido, ¿no?, antes de la Segunda Guerra Mundial, y la lógica era la misma. Su territorio de mayor valor en el mundo, que era la India, la colonia más importante, y Oriente Medio era el medio para alcanzar ese lugar también. La península arábiga era fundamental para el Imperio Británico antes de que se descubriera el petróleo. Toda esta costa de la península arábiga, en la que también se estacionaban un importante número de tropas británicas. Vale. Bueno, y suele haber mucha diferencia entre las políticas exteriores de las administraciones republicanas y demócratas hacia Oriente Medio, ¿o es el mismo tipo de política exterior? Yo creo que hay algunos aspectos de la política exterior estadounidense que cuentan con un consenso bipartidista, y además se hace mucho énfasis en esto. Además de este consenso bipartidista, hay que tener en cuenta que cambiar de forma radical la política exterior es muy difícil en un país como Estados Unidos, en el que hay tantas prioridades domésticas e incluso hay otras prioridades exteriores que no permiten tal margen de maniobra como que este país se centre únicamente en cambiar su estrategia de acción exterior en Oriente Próximo, a no ser, que es lo que ha pasado en años anteriores y lo hemos visto, que ocurra que haya un acontecimiento en esta región que le obliga a dirigirse a su mirada y a replantearse un cambio. Pero los cambios que hemos visto en los últimos años tampoco han sido cambios radicales, incluso de Obama a Trump, a pesar de que Trump también anuncie sus políticas y sus decisiones a bombo y platillo, yo tampoco sería tan directa y tampoco estaría tan claro para mí que haya unos cambios brutales entre la política exterior de Obama y la política exterior de Trump. Bueno, y si quieres lo podemos hablar en detalle, pero yo sinceramente creo que la política exterior de Estados Unidos hacia Oriente Próximo ha sido bastante continuista, salvo cuando los acontecimientos en la región o algún acontecimiento internacional que tenga algún tipo de relación con la región les haya obligado a virar. Bueno, ahí yo te podría plantear varios temas en los que parece que sí han cambiado algunas cuestiones importantes, ¿no? Uno sería el tema de la posición ante Irán, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, sí, la posición, ahí estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que es porque ha cambiado la propia posición regional y porque ha habido una demanda creciente por parte de de hecho, los actores, los sospechosos habituales, como me gusta llamarlos, que son Arabia Saudí, Israel y Emiratos Árabes Unidos, ya tuvieron una posición muy negativa con respecto al tratado nuclear, al llamado acuerdo nuclear con Irán, y ya intentaron boicotearlo incluso antes de que Trump decidiera declarar esta retirada unilateral. ¿Puedes explicar un poquito de dónde viene el conflicto con Irán y qué es lo que... Para situar un poco, porque ¿El conflicto de Estados Unidos o el de estos países? No, Estados Unidos, el de Estados Unidos. El conflicto de Estados Unidos con Irán viene, evidentemente, la revolución tenía un claro tinte antiimperialista y antiamericano, y aunque sobre todo se vio profundizado por el acontecimiento, por el secuestro de la embajada estadounidense en Teherán,
que todos conocemos o que muchos conocemos porque lo hemos leído en libros o porque hemos visto películas, pero eso marcó mucho más que la revolución, la política exterior estadounidense, que se vio completamente atacada de frente, y a partir de ese momento Irán se convirtió en lo que hoy conocemos como cabeza del eje del mal. Era tanto su narrativa más su narrativa como sus acciones. Sus acciones tenían un tinte revolucionario, intentaban, y en un primer momento su objetivo era que otros actores en la región también adoptaran esa narrativa revolucionaria, con marcado tanto antiimperialista, en un contexto, no nos olvidemos, todavía de Guerra Fría. O sea, el antiimperialismo nos parece que es muy vetusto, pero estábamos en 1979, pero también es verdad que durante los años 90 Irán tampoco era el principal enemigo de Estados Unidos como lo puede ser ahora, como lo era en esa época, porque se vio reemplazado también, es verdad, por Saddam Hussein, y porque la guerra entre Irán e Irak en la década de los 80 dejó completamente debilitado a Irán. Luego hubo un cambio de liderazgo, Irán como moderó sus objetivos internacionales y se centró algo más en su arena doméstica. Esto fue cambiando poco a poco como consecuencia de una acción estadounidense, que es primero la guerra en Afganistán y luego la intervención en Irak, o la invasión de Irak, que permitió que gracias a un vacío de poder que generó esa invasión y que puso patas arriba, y eso lo podemos decir sin ningún tipo de dudas a casi 20 años, dejó un vacío de poder que poco a poco fue aprovechado por algunos actores no estatales, pero también por algunos actores como Irán y sus aliados en la región, sus grupos y milicias aliados en la región. Y esto enervó muchísimo a otros actores regionales, como es el caso de Arabia Saudí, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, en menor medida como es el caso de Israel. Evidentemente, pues la retórica iraní también ha sido, dentro de esta retórica revolucionaria, también ha sido rescatando causas panárabes o panislámicas, en este caso, ha sido la protección de la causa palestina y consecuente el antisionismo marcado, con una narrativa, de nuevo, nadie lo niega, revolucionaria e incendiaria, con alusiones a la posible destrucción de Israel, y Estados Unidos también este crecimiento de poder de Irán en la región después de 2003, después de 2006, enervó muchísimo a las potencias regionales y enervó muchísimo también a Estados Unidos, porque también ponía en peligro lo que era percibido como sus intereses. Y además también no hay que olvidar, y luego si queréis podemos debatirlo porque no todo el mundo puede estar de acuerdo, que la narrativa exterior de Estados Unidos también se basa en una cierta dosis de demonización de algunos actores, y no permitir que estos actores que has demonizado durante años tengan mayor influencia en la región, con esta narrativa, de nuevo, que todos reconocemos que es incendiaria, incluso en 2021. Estos son los pilares básicos del enfrentamiento. Porque tal y como ese recorrido que nos has hecho por el conflicto desde la revolución iraní, ¿no?, hasta más o menos la actualidad, nos lleva a ver también muchos vasos comunicantes, ¿no? Es decir, lo que ocurre en la región, en un lugar y con un actor, tiene consecuencias para lo que ocurre en otros conflictos de la región y a otros actores, ¿no? Entonces, al final, un poco lo que se traduce y lo que se nos muestra en Irán, por ejemplo, es como un país que es un país con mucha población, con una tradición histórica muy potente y, por lo tanto, con un fuerte sentimiento nacionalista y con potencia detrás de ello para respaldarlo, pues, por un lado, se resistía, ¿no?, a esas políticas imperialistas, primero del Reino Unido, luego de Estados Unidos después, que le generan ya problemas, pero es que además el modelo político que propone entra en contradicción con el modelo político de sus vecinos, sobre todo los del Golfo, ¿no?, al sur del Golfo Pérsico. Sí, propone un modelo revolucionario que es totalmente anatema para las monarquías conservadoras del Golfo, pero también para otras repúblicas árabes que poco a poco se han ido convirtiendo en casi monarquías, como es el caso de Egipto o de otros países, incluso del norte de África. Por eso, y Irán fue consciente de eso, y poco a poco también, por eso fue poco a poco disminuyendo y haciendo más modestos sus objetivos. Pero también vemos como, digamos, Estados Unidos aprovecha este tipo
pues también de conflictos regionales para apoyar a un bando en contra de otros y también de esa manera posicionarse mejor en defensa de sus propios objetivos en la región, ¿no? Es decir, sí, Estados Unidos siempre, también ha jugado siempre en este tinte en este juego todavía imperialista, siempre ha jugado al divide y vencerás, y por eso tenía esta política de los 3 pilares, que luego cambió la política de los 2 pilares, y por eso se beneficia, no tanto del conflicto abierto per se, porque eso no entra a duda de si beneficia directamente a una potencia como Estados Unidos, que decide estar tranquila, salvo cuando es ella la que genera el conflicto, pero se beneficia de esta enemistad y sobre todo de esta enemistad epistemológica entre estados que impide la unidad entre toda la región de Oriente Próximo y el norte de África, o entre, por ejemplo, todo el mundo árabe, y que impide una postura mucho más autónoma por parte de estos estados de forma conjunta y que pongan en cuestión algunos de los pilares de la narrativa estadounidense en el ámbito económico, en el ámbito militar, en el ámbito securitario, por ejemplo, o en el ámbito de la comunidad internacional. ¿Y qué podemos esperar entonces de la administración Biden en Oriente Medio a corto o medio plazo? Hay que tener en cuenta, luego nunca sabemos lo que puede pasar, pero hay que tener en cuenta quiénes son las personas quién es Biden primero, porque Biden ya está tremendamente vinculado a la administración Obama, por eso se puede esperar un cierto continuismo con respecto a lo que hizo la administración Obama en Oriente Próximo, y como principal referente tenemos cómo se enfrentó la administración Obama en sus distintas etapas a la llamada Primavera Árabe, los levantamientos antiautoritarios de 2010 y 2011. Anthony Blinken también, el secretario de Estado, también está tremendamente vinculado a la administración Obama. Brett McGurk, que es el encargado de Oriente Próximo en el National Security Council, es alguien que ha trabajado con Obama y con Trump, y él dimitió el año pasado en protesta de la decisión no sé si os recordáis, la decisión de Estados Unidos de retirarse de Siria, de retirar algunas tropas de Siria, pero es alguien que ha trabajado en ambas administraciones, por lo tanto también podemos esperar ciertas continuidades a ese respecto, pero bueno, al fin y al cabo lo han dejado muy claro, tanto Biden como muchos de sus representantes. Oriente Próximo no es el objetivo de Estados Unidos a lo largo durante este primer mandato, ni tampoco previsiblemente durante este segundo mandato. Estados Unidos lleva años queriendo retirarse de la región, manteniendo una cierta presencia significativa, y dependiendo de que sean estos aliados los que garanticen la estabilidad y los intereses estratégicos de Estados Unidos, no le ha sido posible, y a veces incluso se ha visto obligado a intervenir de mayor medida, pero esta ha sido siempre la intención declarada desde hace años. Su interés está más en Asia, su interés ahora está en el internacionalismo, su interés también ha dicho que está en reparar las relaciones rotas con Europa, y uno de sus, y también va a estar bastante focalizado en la cuestión, en la relación con Rusia, y algo que, por ejemplo, Trump no hizo, en intentar confrontar la amenaza rusa. Evidentemente, Oriente Próximo, todos lo sabemos, va a ser difícil que se borre completamente de la agenda de Estados Unidos. Un objetivo principal, como tú mencionabas, es el retorno o intentar arreglar el acuerdo nuclear con Estados Unidos, pero la situación con Irán, pero la situación ha cambiado tanto que va a ser muy difícil. Tenemos, por una parte, el escenario regional y cómo Arabia Saudí, Israel y Emiratos Árabes Unidos han tejido una red de alianzas que hace mucho más difícil cerrar este acuerdo nuclear. Hay muchos países europeos que también consideran que este acuerdo nuclear, si se vuelve a renegociar, necesita incluir otros aspectos de la política regional de Irán, algo a lo que Irán se niega, lo que tiene en cierto modo sentido, porque si hace 6 años se centraron únicamente en los aspectos nucleares, ¿por qué ahora vas a meter los aspectos nucleares y cuestiones que no deberían ser sometidas a negociación? Y por otra parte tenemos el aspecto doméstico iraní y las elecciones tanto parlamentarias como presidenciales
que están en el horizonte para Irán y que parece que van a salir victoriosos los llamados halcones, que no consideran que el acuerdo nuclear haya sido bueno para Irán. Le dieron la oportunidad a Rouhani y lo dijeron. Las consecuencias de este acuerdo nuclear, o más bien de que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear, han sido aún más nefastas para Irán, para el régimen y para su población, y no parece claro que haya nadie en la arena política iraní que esté dispuesto a volver a invertir estos esfuerzos y estas grandes dosis de legitimidad. Como tú decías, Irán es un país muy nacionalista, Irán es un país imperialista, con algunos tintes desde ese punto de vista narrativo, incluso también imperialista, y su orgullo desde el punto de vista y su imagen regional y su imagen global se ha visto muy perjudicada por esta idea de ceder ante un occidente o ante una serie de actores occidentales que le han fallado, incluso aunque él ha cumplido con toda su parte, todo lo que le tocaba cumplir del acuerdo. Y Chaso, ¿no es un poco al hilo de las negociaciones por este conflicto sobre el tema nuclear, ¿no?, con Irán? ¿No es un poco hipócrita que los países europeos implicados en esto, Estados Unidos y el propio Israel, negocien o traten de limitar el desarrollo nuclear en Irán, mientras que a otros estados de la región, como el propio Israel, se le permite? Bueno, así es como funciona el consenso internacional relacionado con el armamento nuclear. Yo no puedo estar más de acuerdo, pero las reglas se establecieron así. Es verdad que el caso de Israel está en punto ciego, pero a una serie de estados se les permitió tener armamento nuclear. A partir de un cierto momento, ningún otro estado estaba autorizado a tener armamento nuclear. No puedo estar más de acuerdo, pero esas fueron las reglas del juego. Y las reglas del juego, desde el punto de vista global y de la comunidad internacional, tendrían que ser revisadas, pero quizás esta es otra conversación. De hecho, algo muy interesante que ha ocurrido en la región a lo largo de estos últimos años es que a raíz de que Irán... Yo tampoco estoy tan segura de que Irán quiera dotarse de un arma nuclear per se, sino que la ha utilizado esta posibilidad para reconstruir su imagen internacional y reconstruir una posibilidad de alianza desde el punto de vista comercial, y le salió bien esta jugada, como se pudo ver con el acuerdo nuclear, no también después, pero bueno, a partir de ese momento Arabia Saudí dijo: ¿por qué nosotros no nos vamos a dotar de un arma nuclear? Emiratos Árabes Unidos también dijo: ¿por qué nosotros? Egipto abriendo la puerta a una carrera nuclear en Estados Unidos, que en Oriente Próximo, que creo que a nadie le interesa, y a Estados Unidos es el último que le interesa. Vale, al hilo... Perdona, Chaso, ya habéis visto, Sí. ¿no?, que en el chat hay un comentario respecto de la audición de tu voz. Vamos, como ayer hicimos la prueba y se oía peor, yo veía que había mejorado sustancialmente. Pero comentan, no sé si a lo mejor vas acercándote, digo porque se oye como distante. No sé si puedes cambiar la distancia, a lo mejor a tu micro, ¿no? Para... A ver si, vamos, intenta y ya está, Vale. y seguimos probando. Lo ¿Vale? siento mucho, sí. Nada, no te preocupes. Vale, yo voy a silenciar también, voy a procurar silenciar cuando termine yo de hablar también para que no haya eco. Pero eso es muy difícil, ¿eh? O sea, digo que estés pendiente de tanto ya. En fin, yo creo que eco no, yo por lo menos no escucho. Al hilo de una pregunta que... Te voy a cambiar ahora de tercio, ¿no?, de escenario de Irán a otro lugar que también es tranquilito en la región, al hilo de una pregunta que nos planteaba Federico en el chat, ¿no? En el contexto del conflicto palestino-israelí y de los cambios, ¿no?, que ha favorecido la administración Trump, también parece en ese conflicto, ¿no?, o por lo menos parece que ha habido un cambio de posición de Estados Unidos relativo a ese conflicto, y Federico mencionaba pues el reconocimiento, ¿no?, y el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no?, como reconocimiento de que Jerusalén es la capital, ¿no?, del Estado de Israel, o así lo ve Estados Unidos. ¿Esto es real? ¿Ha habido un cambio tan significativo en esa posición de Estados Unidos? Y
A ver, sí que se rompieron, de nuevo, sí que se rompió el consenso bipartidista del que hablaba en un primer momento y del que ha bebido gran parte de la estrategia exterior de Estados Unidos en Oriente Próximo. Lo que pasa es que yo cuando hablo de estos casos, no de esta región, ocurre en muchas partes del mundo, creo que es interesante diferenciar entre el de facto y el de jure. La política estadounidense, ya lo hemos visto desde 1948, diría, desde el establecimiento del Estado de Israel a lo largo de estos últimos años, ha sido claramente de apoyo incondicional, me atrevería a decir, a Israel, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista simbólico. Y el propio Parlamento, el propio Parlamento estadounidense aprobó una moción que decía que reconocían a Jerusalén como capital única de Israel y como capital unificada. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál era la figura jurídica, pero también se pasó una moción, quizás también para evitar conflictos mayores, en la que se paralizaba este reconocimiento. Trump lo que hizo fue únicamente pasar al de jure, por así decirlo, y reconocer públicamente algo que Estados Unidos, desde el punto de vista legislativo, ya había reconocido. No lo estoy intentando justificar, estoy intentando decir que para mí hay dos niveles muy importantes y que Trump lo que ha hecho es poner de cara al público, y de nuevo, como hacía Trump, muy a bombo y platillo, muy a golpe de tweet y muy de manera muy pomposa para que todo el mundo dirigiera la atención a algunos aspectos y quizás no a su gestión doméstica, a sus insuficiencias o quizás incluso a su propia insuficiencia cultural o intelectual. Adoptó el cambio del reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén. Fue la decisión más pública y más notoria. Hubo otras decisiones que también perjudicaron o atacaron directamente algunas de las cuestiones esenciales o de las cuestiones de estatus final que representaban los llamados acuerdos de Oslo. Fue el caso de los refugiados, cuando cortó la ayuda a UNRWA. Bueno, sí, evidentemente sí, pero tampoco es que a Estados Unidos le haya preocupado nunca mucho en ninguna de las administraciones el derecho de retorno de estos refugiados. Simplemente para mantener las formas y mantener vivo el proceso de paz, seguía concediendo estas ayudas que básicamente se basan en la humanitarización de este conjunto de personas sin reconocerles en ningún momento su derecho. También cerró la oficina de la Organización para la Liberación Palestina en Washington. También algo muy simbólico, porque tampoco las relaciones entre Estados Unidos y la Autoridad Palestina o la Organización para la Liberación Palestina eran muy fluidas, incluso con el propio Obama. Y bueno, al final Trump lo que hizo fue también sacar a la luz las relaciones entre los estados entre algunos estados del Golfo, algunos estados árabes e Israel, con estos famosos acuerdos de normalización. Y con lo que respecta al llamado acuerdo del siglo, ya no al acuerdo de paz o al acuerdo de no paz, es muy interesante la comparación de, no sé si la tendría que, la cuelgo si queréis luego unos materiales. Hubo un mapa que le enseñaron a Obama en 2015 en la que advertían a Obama, en la Casa Blanca, de lo que era la realidad sobre el terreno, lo que se llama la realidad de un Estado. Y ese mapa, si lo comparáis con el mapa que ilustraba el plan de paz de la administración Trump para Israel-Palestina, son bastante parecidos, aunque ponen énfasis en aspectos distintos. Es verdad que Obama se asustó mucho cuando vio este mapa, y fue uno de los aspectos que le hizo en 2016 que Estados Unidos no impusiera su veto a la hora de aprobar una resolución de condena a la colonización israelí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 2334, pero tampoco hizo mucho más Obama para cambiar la situación sobre el terreno. Así que es verdad que Trump ha sido muy rimbombante con lo que respecta a la marginación, a la erosión, a la negación incluso de la causa palestina y de la centralidad del conflicto palestino-israelí, pero de facto las diferencias tampoco son tan considerables. Esa es mi opinión. Podemos debatir luego si queréis, que para eso estamos también.
Diego, no se te escucha. Ya decía Jesús que iba a Claro, haber es problema. el problema del micro cerrado, vale. No, estaba pensando yo también ahora que hace 15 años, una de las ideas, ¿no?, que rondaba la cabeza de esta administración estadounidense en su política exterior, no solamente en Oriente Medio, sino en otros lugares, era la idea de la democratización. Era la idea de la paz liberal, de promover una paz liberal, la democracia en el mundo y la defensa incluso de los derechos humanos y todas estas cosas. Eso, las primaveras árabes, no sé, durante las primaveras árabes no se vio mucho, ¿no?, esa realidad. Y luego con Trump, pues incluso menos. ¿Podemos esperar ahora un cambio, ahora que Biden llega al poder? Es decir, por ejemplo, hemos visto ahora que en Arabia Saudí al príncipe este que ordenó el asesinato de un periodista tan famoso, que estaba ciudadano estadounidense y demás, que se lo cargan de manera tan salvaje por orden de este señor y no tiene consecuencias ningunas. Parece que ahora, por lo menos, Estados Unidos y ahora con esta administración estaba moviendo un poquito la tuerca, ¿no? Y por lo menos decía, pues sí, lo ha matado y ha sido una barbaridad. Sí, podemos esperar que haya una apuesta un poquito más por la defensa de derechos humanos o por la, pues eso, la apuesta por la democratización frente al autoritarismo, etcétera, ¿o no? A ver, la apuesta por la democratización es uno de los casos de estudio más interesantes, porque esto, como tú dices, también se puso énfasis sobre todo después de la invasión de Irak, como a muchos países de varias partes del mundo, pero estamos hablando de Oriente Próximo, del norte de África, y desde las administraciones occidentales y sobre todo desde la administración estadounidense, que como sabemos es un actor fundamental para entender la realidad global, se animaba a todos estos estados, aunque fueran regímenes autoritarios, a que pusieran en marcha elecciones, a que hablaran de democratización, a que pasaran reformas de estas características, y Egipto, de hecho, se puso a celebrar elecciones en unas condiciones demenciales en las que a las personas que se habían presentado a las elecciones como oposición las metieron a cárcel al día siguiente de las elecciones. Eso pasó en Egipto en los años 2000. Entonces, es verdad que estos países, durante esa época en la que, como tú decías, la democratización era uno de los pilares de los planes de reforma de los donantes internacionales, los regímenes lo hacían, lo incluían, organizaban elecciones, también Putin organiza elecciones, también Bashar al-Assad ha organizado elecciones. Quiero decir que organizar elecciones, la democracia nominal, todos sabemos cómo funciona. La democracia no es solo celebrar elecciones, no solo que haya ciudadanos que pongan su papelito en una urna, pero también tenemos que darnos cuenta de que ahora estamos en un contexto internacional completamente distinto, en el que esta narrativa basada en ideas de democratización, incluso a veces de derechos humanos, de derecho internacional, ha sido reemplazada por una centralidad brutal en todos los países, también en el caso de Europa y también en el caso de Estados Unidos, de la idea de soberanía. Y esto viene de antes de Donald Trump. Entonces, muchos de estos países es muy difícil que se les vuelva a intentar imponer a la democratización y de respeto a los derechos humanos cuando pueden hacer gala de su soberanía y de cómo toda la geopolítica mundial hoy en día gira en torno a esta idea de soberanía, porque se les va a imponer a ellos que hagan totalmente lo contrario. El discurso de Marruecos, por ejemplo, a este respecto es bastante simbólico. Marruecos habla en sus discursos oficiales, cada vez habla más de soberanía, y casi ningún actor internacional, mucho menos la Unión Europea y Estados Unidos, vienen a Marruecos a pedirle democratización. A Egipto tampoco. A Egipto nadie ahora se atreve a hablar de democratización. Y en el caso de Arabia Saudí y de las monarquías del Golfo, lo mismo. Es verdad que el equipo de Biden o que los demócratas en su conjunto en los años anteriores y sobre todo en la carrera electoral pusieron mucho énfasis en criticar a Estados Unidos, a Arabia Saudí, lo siento, y a estas violaciones de derechos humanos, pero también era un arma de ataque contra Trump. Eso hay que tenerlo en cuenta. También Obama habló de forma muy negativa sobre Arabia Saudí y en una entrevista muy famosa dijo que Arabia Saudí no tendría que permitirse hacer todo lo que se hizo cuando era presidente. Aún así se lo permitieron y aún así Biden y su equipo se lo van a permitir, porque a pesar de todo lo que dijeron y todo lo que amenazaron sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, en la política de Estados Unidos, lo único que ha cambiado con respecto a Arabia Saudí es que en vez de hablar con Mohammed bin Salman, al parecer van a hablar con el rey Salman como si no tuviera relación directa con su hijo y como si la estrategia no fuese la misma. De nuevo, no sé si visteis, que a mí me parece muy simbólico, un meme que circuló por las redes sociales esta semana y la pasada,
en la que había un avión estadounidense que soltaba una bomba, seguramente en referencia al ataque sobre Siria, al bombardeo sobre Siria que tuvo lugar, creo que fue la semana pasada, la semana anterior, había dos aviones, uno que era un avión normal, gris o de un color metálico, y otro con una bandera de LGTBQ y con unos corazones como si arrojando luz sobre lo que parece ser que puede ser la realidad de esta política exterior. La misma base, las mismas materialidades, pero un barniz distinto. A veces se agradece el barniz distinto porque también ayuda a que los pueblos quizás a veces incluso se sientan más envalentonados para dirigirse contra sus respectivos regímenes. Pero bueno, también le pasó con el pueblo egipcio en 2011 y en 2013 los estadounidenses o la administración estadounidense fue la primera en no mover un dedo después del golpe de Estado contra Mohamed Morsi, sobre todo después de la masacre de Rabat al-Adawi, en la que murieron más de 1.000 personas en un solo día a manos del régimen egipcio que aún hoy se mantiene en el poder. Mira, y antes de dar un paso a un par de preguntas que nos han hecho por ahí, te quería hacer una última pregunta, ¿no? Porque, claro, yo a mis estudiantes que he tenido esta semana y tal, les estoy hablando de derecho internacional humanitario, de la legalidad internacional. Y, claro, tú nos acabas de decir, bueno, pues es que ya llevamos unos 10, 15 años que estamos volviendo a la centralidad de la soberanía, ¿no? Claro, mi pregunta es, entonces, esto de la Corte Penal Internacional y de estos casos, ahora como el de Palestina, que se presentan y que se van a ser investigados y demás, ¿no podemos esperar justicia a partir de ahí? ¿No podemos esperar que esa legalidad internacional nos ayude a dirimir los conflictos internacionales? Yo creo que podemos esperar siempre y sobre todo tenemos que luchar por ello, eso es lo primero. Creo también que el caso de la Corte Penal Internacional en la Palestina histórica va a ser complicado porque Estados Unidos sigue siendo no solo el gendarme mundial, sino uno de los principales resortes de la comunidad internacional y ya ha amenazado un importante número de acciones contra la Corte Penal Internacional, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de la institución per se. Y el peligro que tiene esto, no solo el peligro de que no se resuelva la situación o de que no se reconozcan los crímenes de guerra cometidos en la Palestina histórica, sino que toda la legitimidad con la que se ha dotado la Corte Penal Internacional se ha puesto en entredicho. Y de hecho ya hay algunos estados africanos que están denunciando cómo la Corte Penal Internacional únicamente se dirige contra países africanos, contra líderes africanos, contra contextos débiles y vulnerables en los que ellos no tienen ningún tipo de autonomía, mientras que no se dirige contra otros crímenes de guerra. Que al final la Corte Penal Internacional está encargada de investigar crímenes de guerra a lo largo y ancho del planeta. Y ese es el peligro. O sea, yo creo que hay dos peligros. Evidentemente, el caso de la Palestina, pero como tú decías, el caso que la legalidad internacional se ha puesto en entredicho por el conjunto de los actores internacionales condenando de muerte. Yo odio decir esto porque a mí me parece que si el derecho internacional no funciona, el mundo va a dejar de funcionar en un momento dado, porque no hay justicia, no hay ni siquiera esta última instancia de justicia que representa la Corte Penal Internacional, pero eso es un peligro enorme. Por eso creo que la presión, y de hecho hay una parte de los demócratas, y esto no lo hemos hablado, pero creo que es interesante, es verdad que va a haber un aire continuista y el impulso principal es continuista con respecto a la administración Obama, pero no podemos olvidar que el escenario doméstico estadounidense y sobre todo dentro del propio partido demócrata también ha cambiado. Hay una parte más a la izquierda, más reivindicativa, que también ha denunciado, por ejemplo, esta actitud o esta no reacción contra Arabia Saudí. También está denunciando la postura de Estados Unidos de decir que cree en la justicia internacional, pero evitar cualquier tipo de justicia internacional en lo que respecta a Palestina e Israel, excepcionalizando un caso. No tiene ningún sentido de ser excepcionalizarlo, ningún caso internacional exige o justifica una excepcionalización. Y también va a ser interesante, quizás no sea a corto plazo, quizás no haya cambios drásticos a cambio de plazo, pero a mí me interesará mucho ver cómo evoluciona el debate dentro del Partido Demócrata y cómo esto puede acabar
teniendo algún impacto, y esperemos que sí, que usemos todos los dedos que sí, en la propia acción exterior de Joe Biden, de la administración de Joe Biden, en Oriente Próximo y también en otras acciones, porque todo lo que ocurre en otras acciones también en cierto modo afecta a Oriente Próximo y del otro lado. Vale, por aquí, por el chat, Alejandro Eulogio planteaba una cuestión como de largo recorrido, ¿no? Habla de esa división de Oriente Medio, ¿no? Después de la caída del Sultanato Otomano y de los acuerdos de Sykes-Picot y demás. Y él habla de cómo o hasta qué punto han influido esas cuestiones en los conflictos que siguen ocurriendo hoy día ahí. Y si la acción de Estados Unidos a lo largo del tiempo, no entiendo, sobre el conjunto de Oriente Medio, los distintos conflictos, ha diluido esas líneas que se trazaron ahí o no. Es decir, por un lado plantea el tema de cómo Sykes-Picot y la comunidad internacional crearon problemas ahí y los conflictos que vienen, y luego cómo eso se ha visto reorientado o ha cambiado por la acción de Estados Unidos en la región. Sí, bueno, al final el panorama regional sigue completamente afectado no solo por Sykes-Picot, sino por toda esta serie de promesas incumplidas, cumplidas, cruzadas, que las potencias occidentales garantizaron a los líderes árabes y al final no cumplieron en ningún momento, dividiendo a su libre albedrío una región que no tenía ninguna razón de ser, pero esto ocurrió con las colonizaciones y las descolonizaciones en el resto del planeta, en el resto del sur global. No hay que olvidarlo. Eso, yo no diría tampoco que eso es el origen de los problemas. Creo que eso evidentemente llevó a una situación más difícil, por ejemplo en el caso del Líbano, poner juntas a tres comunidades que no estaban acostumbradas a convivir bajo un mismo gobierno, bajo un mismo mandato. Era bastante complicado, pero no fue tanto la división, sino los mandatos y el abandono de los mandatos seguidos a continuación por el ambiente de la Guerra Fría, en el que también estos países se veían obligados a elegir un bando y se veían directamente afectados por las dinámicas de la Guerra Fría en sus propios territorios, y como las luchas anticoloniales, por ejemplo, en todos estos países que muchas veces intentaban deshacer todos estos impactos y todos estos efectos de Sykes-Picot, se vieron completamente limitadas también por las dinámicas de la Guerra Fría y por cómo la comunidad internacional obligaba a todos estos países a adoptar un modelo único de Estado postcolonial en el que su margen de maniobra se iba a ver y todavía se ve completamente limitado. Estados Unidos contribuía enormemente como principal líder de la llamada comunidad internacional y de Naciones Unidas ya desde 1945, y como líder del polo, de uno de los dos polos en la Guerra Fría, y luego a partir de los años 90, como tú decías, con estos principios bizarros que han afectado de manera brutal a Oriente Próximo, de paz liberal, pero también de paz económica, y toda esta dinámica de globalización en la que la acumulación de capital, y poco se habla de esto, y ojalá tuviésemos otro programa y horas para hablar de esto, porque hay que tener en cuenta que los efectos de la globalización y de esta acumulación de capital, que se ha centrado sobre todo en los países del Golfo, sobre Oriente Próximo y sobre el norte de África, han sido también increíbles en las sociedades del mundo árabe, cómo ha derivado en una desigualdad no solo entre países, sino en el interior de los propios países, entre las élites, entre los regímenes y las élites y el resto de la población. Y al final en esto desembocó, me atrevería a decir, las llamadas primaveras árabes, los mandamientos antiautoritarios, más que en las intervenciones directas de Estados Unidos. Evidentemente, la invasión de Irak dejó patas arriba, como hemos dicho, una gran parte de la región, pero yo siempre pensaría, y eso os animo a todos los alumnos a pensar también en términos de economía política. No se hace lo suficiente, siempre pensamos en conflictos, en el ámbito como más grandilocuente, en guerras, en terrorismo, en enfrentamientos étnicos y sectarios, mientras que muchas veces la clave de lo que ocurre en esta región y en todo el mundo, me atrevería a decir, está la economía política. Es interesante eso que mencionas, ¿no? El hecho de que muchas veces imaginamos la globalización como un proceso que ocurre norte-sur, en el sentido tradicional, y obviamos que ocurre
entre un norte global y un sur global, ¿no? Y en esas mismas sociedades y en esas regiones hay beneficiados por la globalización y excluidos, ¿no? Y esa desigualdad que tú has mencionado es lo que bueno, ha sido el producto, ¿no?, de todas estas políticas neoliberales y que han alentado la globalización desde hace tantos años, ¿no? También, pero no quiero, y 2 segundos, pero en el Oriente Próximo no solo ha sido norte, no ha sido solamente élites y norte global, sur global, sino que ha sido Golfo, resto de los países y el Golfo y los países del Golfo, gracias al dinero del petróleo, pero también a esta acumulación de capital de la que hablaba, también se han convertido en una especie de norte global dentro de la zona del Oriente Próximo y norte de África. Y por favor, de verdad, pensad en eso, porque siempre hablamos de Estados Unidos y Europa y a veces hay que pensar mucho más en clave regional únicamente. Sí, yo estoy de acuerdo en que a veces se nos olvida que la agencia de las sociedades locales y de los estados locales es importante. Y en Oriente Medio pues hay unas potencias regionales que se disputan esa hegemonía, ¿no?, territorial, y la brecha más grande pues es siempre la más visible entre Irán y Arabia Saudí, pero que no nos olvidemos tampoco pues de la relevancia también de la brecha que se abre entre Arabia Saudí y el modelo turco, por ejemplo, que también es otra vía de conflicto, ¿no?, y de enfrentamiento en Oriente Medio y en lugares interpuestos, no en Arabia Saudí, no en Turquía, pero sí en Siria, en Egipto y ahora en Libia, ¿no?, por ejemplo. Bueno, sí, a mí la palabra hegemonía me genera muchos problemas porque de verdad que creo que hay otros fenómenos detrás. Creo que Oriente Próximo también se caracteriza, y lo podemos pensar juntos si queremos, en que nunca ha existido de verdad una potencia hegemónica por las propias características que tiene Oriente Próximo. Podemos hablar de luchas por la influencia, por un mayor impacto entre estados, por la permanencia de una serie de regímenes, de unos regímenes de ciertas características, monarquías, repúblicas. En un cierto momento también había una lucha entre el panarabismo y también la ideología más conservadora del Golfo. Más que hegemonía, yo me atrevería a pensar más precisamente en la necesidad que tienen muchos estados de legitimarse, de justificarse y de que sus propios regímenes, que los consideramos muy estables, a veces se consideran en peligro de no supervivencia. De hecho, fue el caso de Arabia Saudí después de las primaveras árabes. Las primaveras árabes ponían en entredicho los pilares del régimen de Arabia Saudí. Evidentemente, Arabia Saudí no iba a desaparecer, pero puso todos los recursos que tenía a su disposición en marcha, tanto al interior del país como al exterior del país, como por ejemplo en sus relaciones con Estados Unidos, para evitar un efecto contagio que pusiera en entredicho el modelo autoritario del que tanto se había aprovechado Arabia Saudí y sus estados vecinos. Y eso creo que también es importante tenerlo en cuenta. Sí, mira, desde el chat nos pregunta Federico por Palestina un poco. Y bueno, Federico había planteado alguna cuestión más sobre la cuestión palestina, ¿no? Y al hilo también de estos acuerdos de Abraham y demás, él nos pregunta qué tanto de porcentaje de la Palestina histórica controla Israel y a qué llamamos territorios ocupados hoy día. A ver, yo creo que son dos preguntas completamente distintas, aunque en algunas cabezas pueda parecer lo mismo. Israel tiene soberanía total, independientemente de los acuerdos de Oslo y de cualquier realidad sobre el papel, sobre la totalidad de la Palestina histórica. Tanto en lo que respecta a Jerusalén, evidentemente, porque Jerusalén es la capital, de acuerdo con la ley israelí, única y unificada. Con respecto a Cisjordania, porque ya sabéis que Oslo, bueno, no lo sabéis, pero los acuerdos de Oslo dividieron Cisjordania en 3 áreas. Israel tiene control total sobre el 61%, que es el área C, tiene control militar sobre el área B, que es el que está alrededor de las ciudades, pero bueno, control militar ya sabemos que eso equivale a un control considerable, y se supone que no tiene control ninguno en las ciudades, pero todas las noches, no todas las noches, pero un importante número de noches, y cada vez que lo desee, el ejército israelí entra en las ciudades, entra en el área A y entra en las ciudades palestinas con total libertad. Y además no es únicamente una cuestión de control militar o de posibilidad de acceso del ejército, sino que la vida diaria y el día a día de los palestinos está sometido a los mecanismos que Israel ha desarrollado durante años y ha sofisticado, me atrevería a decir, durante años, para controlar la movilidad, esta idea de biopoder o incluso de necropoder, si lo tiramos por otra parte,
a la que está sometida la población palestina. Hablamos de checkpoints, de la matriz de control, del sistema de registros o incluso de la propia economía palestina, que ya es una economía dependiente casi completamente de la ayuda exterior y que se ha convertido en una economía que antes era ciertamente algo productiva, nunca ha sido enormemente productiva por las condiciones a las que ha estado sometida la Palestina histórica, pero ahora no tiene casi ninguna fuente de productividad, salvo la acumulación de capital de las élites, la ayuda exterior y los pocos impuestos que le cede Israel si se cumplen algunas de las condiciones. De hecho, hay autores que hablan de desarrollo, no desarrollo, sino desarrollo. Y bueno, también Israel evidentemente tiene todo el control sobre Gaza, porque cuando impones un bloqueo sobre una zona, sobre un territorio, ¿quién tiene control si no eres tú? Evidentemente también se habla de ocupación y no es incompatible. Los acuerdos de Oslo estaban destinados a acabar con la ocupación militar israelí, eso sabemos que nunca ocurrió, sino que estaban destinados más bien a que Israel pudiera externalizar su ocupación por otros medios, y ciertamente la autoridad palestina, el liderazgo palestino hoy contribuye a que Israel no tenga esa carga encima, sobre todo desde el punto de vista internacional, porque es percibido como que, y utiliza ese argumento continuamente, como que los palestinos tienen suficiente soberanía como para gestionar sus propios asuntos, pero la ocupación militar es todavía una realidad. Hay numerosísimos estudios jurídicos al respecto y por eso se aplican el derecho internacional y sobre todo la Cuarta Convención de Ginebra. No puede haber debate alguno al respecto, por mucho que Israel siga manteniendo su postura de que son territorios en disputa. Al hilo de esta cuestión también de Palestina, ¿no? Y ya que se ha hablado de los acuerdos estos de Abraham y del plan del siglo, ¿no? El que propusiera la administración Trump, ¿algún palestino o palestina o algunas facciones políticas palestinas defienden ese plan? ¿Ha habido alguien que lo haya defendido? Yo creo que consiguieron llevar a un palestino, a un empresario de Hebrón, creo que lo consiguieron llevar como convencido, pero vamos. Vale, yo no me atrevería a decir que sea representativo de nada. También hay un líder palestino muy conocido que es Mohamed Dahlan, que es uno de los principales asesores del príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos y que se dice que también está detrás y que cuenta con un cierto apoyo en la arena política palestina, pero bueno, es difícil asegurar algo con total certitud porque las encuestas en Palestina también son algo bastante complicado, pero yo no me atrevería a decir que... Sí, esto era una excusa de Chaso para después lanzarte ya la pregunta de más calado, que es... perdona. Bueno, si la última propuesta esta de paz que se ha lanzado pues no cuenta con apoyo, muy poco apoyo internacional y menos en uno de los bandos de las partes en conflicto, las propuestas que están sobre la mesa son o la solución de crear un Estado palestino sobre los territorios ocupados, la solución de los dos estados, ¿no? Uno junto al otro, Israel y Palestina, o un Estado. Intentando ser breve con todo esto que tiene mucha carga detrás y mucha historia, mucha tal, ¿puedes explicar brevemente en qué consiste una cosa, la otra y un poco la perspectiva palestina respecto a esto? A ver, la solución de un Estado era la postura natural de los palestinos que en todo momento rechazaron el plan de partición que llevó al establecimiento del Estado de Israel en 1948. Para ellos no había dos estados, un Estado, para ellos había únicamente permanecer en la tierra de la que eran indígenas y que todo ese territorio que ahora consideramos Israel-Palestina, y por eso a veces se habla de la Palestina histórica, los propios palestinos lo hacen, no estuviera sujeto a ningún tipo de colonización y que todos los habitantes, incluso los judíos que habían emigrado antes de 1948, tuviesen los mismos derechos en un Estado único o unificado, llamémoslo como quisieran. De eso no se hablaba de solución de un Estado porque tampoco se hablaba de solución. Y esa es la realidad. O sea, Naciones Unidas propuso la partición después de la ocupación, después de la guerra de 1967 y después de la ocupación, se seguía sin hablar realmente de solución de los estados. Y eso es algo de lo que muy poca gente se dio cuenta. Poco a poco el liderazgo palestino, también por presiones internacionales, empezó a aceptar la idea de que la única manera de tener una cierta autonomía sobre este territorio y un cierto poder, todo hay que decirlo, era aceptar esta llamada solución de los estados, que poco a poco
propia comunidad internacional, la Unión Europea, antes incluso que Estados Unidos, fue considerando que era la única opción posible de resolver un conflicto que todo el mundo sabía que estaba ahí. Eso llevó a la Conferencia de Madrid de 1991, a los acuerdos de Oslo, en los que en ningún sitio pone la solución de 2 estados, ni creación de un Estado palestino, for that matter, todo hay que decirlo, pero bueno, los palestinos lo aceptaron e Israel se supone que también lo aceptó. Ahora se puede ver, y hay también numerosa literatura al respecto, que los israelíes en ningún momento estaban dispuestos a permitir la creación de un Estado palestino contiguo y mucho menos viable, porque de eso estamos hablando. Cuando se habla de la soberanía de Israel sobre todos los territorios palestinos ocupados, se pone en duda la posible viabilidad de un futuro Estado palestino. Y a hoy, desde el punto de vista económico, material y territorial, parece muy difícil. Solo hace falta mirar todos los mapas, que también, si queréis, comparto con vosotros. Cuando se habla de cuál es la postura de Palestina, los palestinos aceptaron conformarse, porque, os decía, no era la solución de partida con la llamada solución de 2 estados, y hoy hay una serie de palestinos que creen que lo único que se puede hacer es volver a la posición original, que es la de que todos los habitantes en un mismo territorio sometidos a una misma soberanía vivan en un mismo estado, evidentemente en una democracia con igualdad de derechos y de obligaciones, que es lo que no ocurre nada. Pero bueno, también es verdad que el salto para pasar de lo que se llama solución realidad de un Estado, de esta soberanía única de Israel sobre todo el territorio, a una solución de un Estado que es una democracia en la que todos los israelíes y palestinos cuenten con los mismos derechos, es un salto cuantitativo, y eso es algo que no parece que esté en el horizonte, y tampoco parece que la llamada comunidad internacional, ni Estados Unidos ni la Unión Europea estén dispuestos a aceptarlo, porque la verdad es que el status quo se ha convertido en la opción predilecta para todos los actores implicados. Para los israelíes, evidentemente, es un status quo en el que ellos tienen la soberanía total y van avanzando su colonización y los hechos sobre el terreno. Para el liderazgo palestino, porque es lo único que garantiza su supervivencia. De nuevo, hablamos de los regímenes que querían supervivencia, también es el caso del liderazgo palestino cada vez más autoritario. Para Estados Unidos y para la Unión Europea, porque en ningún momento perciben que apoyar una alternativa que no sea la solución de 2 estados les pueda traer ningún beneficio, porque también el status quo es lo que mejor les viene en Oriente Próximo y en Norte de África en general, no solo en Israel-Palestina. Y mira, nos preguntaban por aquí también en presentación si no evidencia también un cambio de política exterior de Estados Unidos hacia Oriente Medio y el norte de África, pues cuestiones como, por ejemplo, la revelación y la venta de armas, por ejemplo, de Estados Unidos a Marruecos, y el tema del reconocimiento de la soberanía del Sáhara, por ejemplo, de Marruecos sobre el Sáhara, algo que parece que Trump había hecho. O cuestiones como, bueno, ella plantea también la idea, pues, de que el hecho de que Egipto, pues, con total naturalidad tenga esas relaciones con Israel y le compre, pues, gas, por ejemplo, y cosas de estas. O, sí, ese tipo de negocios y de relaciones que están existiendo y que parece que ahora son muy visibles, ¿eso no nos muestra también como un cambio de Estados Unidos y de la política exterior de Estados Unidos hacia la región, o es algo que ya venía de antes? A ver, vamos por partes, que esto es interesante. Por una parte, Israel y Egipto se llevan vendiendo gas años y décadas. Firmaron su acuerdo de paz en 1969 y este acuerdo de paz ha tenido una dimensión económica y de venta y de compraventa de hidrocarburos considerable. Y me acuerdo que yo cuando vivía en Egipto y después de la primavera árabe era muy divertido porque cada X se atacaban, había ataques a la tubería de gas, porque había mucha gente que siempre ha considerado que es un atentado contra su soberanía, porque la causa palestina sigue bien viva en unas partes de las poblaciones árabes, quizás no todo, y eso lo podemos hablar. Con respecto a Marruecos, el caso de Marruecos va a ser muy considerable y todavía no olvidemos que no está resuelto, porque Biden, lo que Trump presentó como un package deal, que es esa idea de que Marruecos reconoce a Israel y establece relaciones oficiales con Israel, mientras que Estados Unidos reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, no parece tan evidente que esto Biden vaya a continuar con ello, y los primeros intentos algo modestos que ha habido parece ser que la administración Biden va a seguir con la línea de nosotros creemos en una solución negociada, consensuada, que era la línea oficial de la administración estadounidense,
y de Naciones Unidas. Eso está por ver y creo que va a ser algo muy interesante. Y Marruecos se va a estar en el ojo del huracán porque como haya establecido relaciones con Israel sin llevarse a cambio algo que lleva tantos años y décadas persiguiendo, como es este reconocimiento de su soberanía, no tiene nada que ofrecer a su ciudadanía a cambio de haber traicionado, como han hecho otros países, a la causa palestina. Y este intercambio también hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos en la legitimidad de estos regímenes. Y bueno, pues yo creo que en el caso de estos acuerdos de normalización, como decía antes, evidentemente hay un cambio cuantitativo, pero ya desde los años 90, incluso en algunos casos, dependiendo de con qué autor o qué libro leas, ya existían relaciones entre algunos estados árabes y sobre todo algunos estados del Golfo e Israel, intercambios de inteligencia, ayudas en la guerra. Lo que pasa es que esto, de nuevo, volvemos a pasar del de facto al de jure. Sé que es un mito ahora con esto, pero a veces también hay que tener en cuenta estos dos planes. Al final Israel y los estados del Golfo, y me atrevería a decir que también Marruecos, comparten un modelo de región y de statu quo, de nuevo, que les favorece y que consideran que puede verse amenazado por algunos enemigos comunes. Siempre se habla de Irán, pero creo que también hay que hablar en este caso de las sociedades que en su momento tomaron las calles y que dejaron bien claro que no estaban dispuestos a aceptar ni el control, ni este rol preponderante que tiene Israel, ni el autoritarismo y la no justicia social en el conjunto del mundo árabe. Y de nuevo, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer y que también se tendrá que hacer la administración Biden. ¿Cuán sostenible es este modelo, incluso a pesar de los acuerdos entre Israel y los estados del Golfo? ¿Cuánto van a aguantar estas sociedades sin volver a tomar las calles y a volver a decir que ya basta? Y de nuevo, os decía que la administración estadounidense ha seguido muchas veces una línea continuista hasta que un acontecimiento en la región o relacionado con la región le ha explotado en la cara. Pasó en 2011 y puede volver a pasar. No sé si he respondido a la pregunta. Si no es así, por favor. No, creo que sí, creo que sí. Bueno, yo os animo a que realicéis vuestras preguntas si queréis en el chat y si no, pues yo le voy a seguir preguntando aquí un ratito más, que tengo muchas, pero sobre todo tengo dos cuestiones que a mí particularmente me interesan, ¿no? Y creo que a mis estudiantes también, como son la cuestión siria y la cuestión yemení. En torno a Yemen parece que Biden ha tomado alguna decisión diferente a lo que venía ocurriendo antes. Parece. Entonces, quiero que nos lo aclares un poquito. Y la otra, pues, sería en Siria. ¿Cuál puede ser la posición ahora de Estados Unidos allí? ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos respecto al conflicto en Siria? A ver, primero Yemen. Es verdad que Biden, una de las primeras decisiones que tomó fue parar una parte de la venta de armas, porque siempre que se anuncia a bombo y platillo que se suspende la venta de armas, mirad la letra pequeña, que siempre hay letra pequeña, y también existía en este caso. Evidentemente, Biden ha sido uno de los puntos fuertes de su retórica en su campaña, y algo que tampoco le perjudica mucho, sino más bien todo lo contrario. Pero también hay que tener en cuenta que Arabia Saudí lleva intentando escapar de esta guerra no semanas, sino meses. Arabia Saudí, no sé si nunca va a reconocer que fue un error, pero le ha reportado muchos más sinsabores que éxitos y victorias, y llevan tiempo diciendo, y Emiratos Árabes Unidos también, que ya sabéis que fue el que fue mano a mano con Israel, casi, con Arabia Saudí en 2015 para invadir Yemen. Y entonces tampoco a Biden le va a suponer, por mucho que se presente como un ataque contra Arabia Saudí, como una rendición de cuentas o como una accountability de Arabia Saudí, tenemos que intentar ver la letra pequeña, no solo en los contratos de armas, sino también en esto. Y Arabia Saudí es el primero que mejor le viene que se acabe la guerra en Yemen, pero que se acabe de una forma digna para ellos, porque al final no quieren que se convierta. La primera guerra de Yemen en 1960, cuando existían los yemenes, se hablaba de Egipto, que estuvo ahí metida también Arabia Saudí, como del Vietnam de Egipto, y hay gente que muchas veces retoma esta expresión para decir que Yemen es el Vietnam de Arabia Saudí, que se mete y no saben cómo salir, y lo que más les interesa es salir con respecto a su población y a su estatus internacional.
Y con respecto a Siria, gran parte de las personas que han nominado con roles relevantes en Oriente Próximo y en Norte de África, estas nuevas administraciones están relacionadas con Siria e Irak de una y otra manera. El propio McGregor, del que os hablaba, también tuvo un rol preponderante en Siria y también colaboró con los kurdos. De hecho, está prohibida su entrada en Ankara, eso va a ser curioso cómo lo van a gestionar, pero bueno, pero la postura sigue siendo de todavía no es el momento de retirarnos y hay que ver cómo avanza, porque al final olvidemos que la guerra sigue ahí y hay un miedo bastante considerable a que el autodenominado Estado Islámico, a que Daesh, que ya ha mostrado su patita estas últimas semanas, vuelva a hacer notar su presencia. Entonces, la postura es un poco wait and see, que es una expresión también muy estadounidense, que sean los propios implicados y sus aliados externos. Hace poco también hubo una reunión en Astana, en la que también estaba Emiratos Árabes Unidos, y de hecho el rol de Emiratos Árabes Unidos es considerable, porque no sé si, seguro que sabéis que unas sanciones, un paquete de sanciones estadounidenses que se llama el Kaiser Act sigue vigente. Son una serie de sanciones contra el régimen o contra personalidades del régimen sirio, y ahora Emiratos Árabes Unidos y otros países están intentando impulsar están intentando que se reconozca la realidad sobre el terreno. De nuevo hablamos de hechos consumados. El régimen sirio ha ganado la guerra, aunque siga habiendo enfrentamientos sobre el terreno, y hay que aceptar eso y hay que volver a intentar que el régimen sirio se vuelva a insertar en el conjunto, en el sistema regional árabe y también un poco en el sistema internacional. Y quizás esta es mi opinión, quizás el principal obstáculo al que se va a tener que enfrentar la administración Biden. ¿Cómo reconoces que un Estado que ha hecho, o que un régimen que ha hecho todo lo que ha hecho, el régimen sirio vuelva a pertenecer y vuelva a ganar una cierta dosis de legitimidad internacional? Vale, como por aquí no se anima nadie, te voy a lanzar yo la última pregunta y si luego recogemos alguna más, pues la hacemos y si no, pues lo dejaremos por aquí, que llevamos ya un buen rato charlando. Mi pregunta última viene al hilo de una reflexión, ¿no? Está claro que el intervencionismo estadounidense en la región es constante y tiene algunas veces un poquito más de intensidad, otras menos, pero está ahí. Pero también es cierto que parece como que en los últimos años, pues ha habido, por un lado, un intervencionismo militar muy grande en esa primera década del milenio, pero en esta segunda ha habido como un retraimiento, ¿no? Lo has mencionado tú, militar en concreto. A nivel de diplomacia, tampoco parece ser o digamos que ha sido sustituido a lo mejor ese intervencionismo militar por un intervencionismo mucho más político y diplomático, ¿no? ¿Podemos esperar esa misma tendencia en el futuro? Totalmente. Yo no sé si Estados Unidos va a ser nunca capaz de nuevo de retirarse de Oriente Próximo en cualquiera de las dos facetas, porque la realidad geográfica es la que es y porque Oriente Próximo ojalá me equivoque, y rezo todos los días para equivocarme, pero va a seguir siendo el lugar en el que, como os decía, la situación no es sostenible y eso va a llevar a levantamientos y a represiones, y por tanto hay grandes posibilidades de que vuelva a haber conflictos o de que surjan nuevos conflictos, y entonces creo que la intención va a seguir estando ahí y lo van a seguir repitiendo cada X. Creo que también depende de las propias dinámicas regionales, no solo de lo que ocurre en la región, sino también de cómo estas potencias externas que ya tienen una presencia en Oriente Próximo evolucionen en su papel. De nuevo, quizás está hablando más del medio plazo y del largo plazo que del corto plazo, pero bueno, siempre hay que pensar que China ha establecido una presencia en la región, en Oriente Próximo, en Norte de África y evidentemente en el resto de África, bastante considerable en términos de infraestructuras, en términos económicos, pero bueno, hay gente que dice que esto se podría traducir en el ámbito militar, en el ámbito político. Yo no me atrevo a ir tan lejos porque tampoco sé leer la realidad china y las intenciones chinas también, como saben otros, y no creo que esté tan claro, pero bueno, creo que eso también puede influenciar en cuál es la política exterior de Estados Unidos, también dependiendo de cómo evoluciona la relación bilateral de Estados Unidos-China. Al final son todo derivadas de un mismo contexto. Creo que el discurso va a seguir siendo el mismo,
y la intención está ahí, de nuevo, no es algo solo de boquilla. Creo que hay mucha parte de la administración que quiere retirarse porque considera que ha sido muy costoso, porque tiene otras prioridades, porque de nuevo le pasa un poco como a la Unión Europea, están un poco hastiados de todo lo que ocurre y de no conseguir réditos, tampoco, sin nunca poner en examen todo lo que han hecho, que es el otro gran problema. Pero bueno, no sé si va a ser tan fácil y tampoco sé si es tan deseable que yo siempre, hay una expresión que también se utilizaba para la guerra de Irak, que es la de you break it, you own it, que también se utiliza, por ejemplo, para las tiendas en Estados Unidos mucho, y a veces me lo pregunto, tendrían que, siempre estoy a favor de que estas potencias no intervengan en Oriente Próximo, pero todo lo que han destrozado tendrían que contribuir a arreglarlo. Y, por ejemplo, el empoderamiento de Arabia Saudí a lo largo de las décadas y de estos estados, si se retiran, quizás el resultado sea peor para las ciudadanías de Oriente Próximo y el norte de África. Retírate, sí, pero arregla lo que has hecho. No sé cómo, porque eso no es mi problema, pero arregla. Vale. Mira, tenemos varias preguntas, se van animando por aquí. Creo que todas referidas a Palestina, o sea que de eso sabes un montón. Esto es culpa tuya. No. Mira, la primera nos la plantea Marga Ruiz, que habla de, bueno, si crees que cuál sería la solución más óptima y justa para el conflicto de Israel-Palestina, ¿no? Está muerta la solución de los dos estados, ¿cuál crees que sería la solución más óptima, ¿no? Al hilo de eso, también Federico, ¿no? Preguntaba, pues también si crees que entre palestinos e israelíes a medio plazo se puede lograr esa paz, ¿no? La tercera, en relación a esto, para que tú ya te las distribuyas como quieras, tiene que ver, la plantea a Jesús, que nos habla también un poquito de, bueno, en estas dinámicas para encontrar la paz o mejoras de la situación de justicia en Palestina e Israel, ¿cuál es la situación actual y la potencialidad de la campaña BDS para intentar ese cambio de las políticas de Israel, ¿no? Respecto hacia Palestina también? Entonces tienes las tres cosas, tema BDS, sí. Tema solución posible y luego la más justa a medio plazo, etcétera. Yo no sé quién tengo que opinar sobre la solución óptima y la más justa. Tienen que ser los palestinos, que han sido la población indígena sometida a colonización desde incluso antes del establecimiento de Israel en 1948. Evidentemente, creo que tiene sentido cuando hay muchos palestinos que hablan precisamente por haber sido víctimas de colonización, de que la única solución es la descolonización. La descolonización tendría que adoptar la forma de lo que se llama solución de un Estado, pero va mucho más allá de hablar de soluciones y de hablar de arreglos políticos y de negociaciones. Afecta al territorio, afecta a las mentes, afecta a las estructuras y eso es algo muy difícil porque, como antes intentaba indicar, incluso la propia descolonización, que no tiene nada que ver, pero también la descolonización en la época de las independencias tampoco alcanzó esa descolonización tan profunda que exige cualquier tipo de fin a la colonización. Yo creo que eso tiene sentido y creo que puede ser la más justa si queremos hablar de justicia, pero de nuevo esa solución, esta respuesta no me pertenece a mí y creo que hay que escuchar a los palestinos cuando hablan de qué es lo que creen que es más justo. Perspectivas de paz, ojalá me equivoque de nuevo, pero no creo que el contexto sea propicio y también rezo todas las noches para que esto no sea verdad, pero la causa palestina se enfrenta a uno de esos momentos más delicados, más graves y peores, me atrevería a decir, pero de nuevo también porque su propio liderazgo se ha vuelto en contra del pueblo y se ha vuelto en contra de la propia causa palestina y no defiende lo que siempre ha defendido la Organización para la Liberación Palestina, que son los derechos inanegables del pueblo palestino como consecuencia de esta colonización y además que han sido reconocidos por el derecho internacional. Es muy curioso que cada vez que hablas del derecho de retorno de los refugiados palestinos a lo largo y ancho del mundo te miran como si estuviesen hablando de algo muy radical, mientras que fue una de las primeras resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. De nuevo, derecho internacional de cajón. Y otros estados u otros contextos han querido apartar el derecho internacional, quizás eso no se le pueda cargar encima de la espalda a los palestinos, que es lo que se ha intentado hacer a lo largo de estos últimos años. Y bueno, en relación precisamente con las esperanzas que haya de paz en el medio y largo plazo, pues el BDS es uno de los pilares de estas esperanzas de paz.
Si la paz no pasa por los estados y por el sistema interestatal, por la llamada comunidad internacional, quizás tenga que pasar por la sociedad civil internacional y quizás tenga que pasar porque las respectivas ciudadanías en el mundo árabe, en Occidente, en el sur global, presionen a sus estados para que se haga cumplir el derecho internacional y para que no se violen derechos humanos en los que ellos, en cierto modo, también son cómplices. De hecho, muchas veces cuando se habla seguro que habéis escuchado hablar de la acusación de apartheid en el caso de la Palestina histórica, se dice que el apartheid es un crimen en el que todos los estados tienen obligación de erga omnes y los estados que no hagan nada para evitar que se cumpla, que se sigan poniendo las condiciones para que exista esa situación de apartheid, igual son responsables también de esta violación tan flagrante de derecho internacional. Y el BDS es simplemente lo que dice. Evidentemente Israel, consciente del peligro que representa BDS como un discurso eminentemente basado en el derecho internacional y con argumentos... Espera, Itxaso, que para contextualizar, ¿no? Esto del BDS es una campaña que inicia la sociedad civil palestina llamando a que la solidaridad internacional y los activistas, ¿no? Pues en general pro-Palestina o pro-derechos humanos del resto del mundo les echen una mano para acabar con el sistema de opresión, ¿no? Que viven bajo el régimen israelí y para que les ayuden a convencer a sus estados para que obliguen a Israel para cumplir con el derecho internacional, ¿no? O sea que es una campaña de la sociedad civil palestina que pide la solidaridad internacional de las sociedades civiles del mundo para que exijan a sus gobiernos que hagan cumplir el derecho internacional. Entonces, gracias Diego, entonces es un derecho tan basado es un discurso tan basado en el derecho internacional que Israel desconoció desde el primer momento el peligro que representaba este discurso también pacífico, no violento, sobre todo por sus analogías, a pesar de que las analogías son siempre complicadas y hay que tener cuidado con los experimentos, pero con sus analogías con Sudáfrica. Al final, cuando hablas de apartheid, a pesar de que está un crimen internacional tipificado como tal, la gente automáticamente piensa en Sudáfrica. Y a pesar de que la solución en Sudáfrica fuera insuficiente y aún hoy estamos viendo estas insuficiencias, puedes poner fin al apartheid y otorgar igualdad de derechos a todos aquellos que estaban sometidos a este régimen de apartheid. ¿Qué hizo Israel? Inmediatamente creó un ministerio ad hoc con unos recursos casi infinitos, me atrevería a decir, el Ministerio de Asuntos Estratégicos, para combatir, para demonizar este discurso del BDS y de la sociedad civil internacional. Como tú decías, ni siquiera es pro-Palestina, es pro-derechos humanos y pro-derecho internacional y justicia internacional. Y Israel ha dedicado enormes esfuerzos en llevar a cabo esta batalla contra el BDS y por su imagen internacional, que al final, quieras o no, se ha visto deteriorada, aunque quizás no suficientemente, en el plano tanto diplomático, y se ha aliado no solo con estados árabes autoritarios, sino con otros países de reputación democrática dudosa, podemos decir, ya veremos cuál es la consecuencia de esto, pero también ha conseguido armar un discurso basado en estas acusaciones de antisionismo, es lo mismo que antisemitismo, y de demonizar y también de limitar lo más grave, bueno, todo es grave, pero también me parece que estos últimos años la sociedad civil palestina o la sociedad civil que lucha por los derechos de los palestinos también ha sido objeto de limitaciones brutales de la libertad de expresión. Y como hemos visto en Oriente Próximo en su conjunto, limitar la libertad de expresión de las sociedades civiles es el arma que utilizan los estados autoritarios. Y no creo que sea el escenario para hablar de si Israel es una democracia o no, pero lo que está haciendo con respecto a la sociedad civil internacional está bastante claro. Nos pregunta también Marga, otra segunda pregunta, relacionada también con Palestina, pero centrando la pregunta en las acciones de construcción de paz o la intervención, digamos, de Naciones Unidas en Palestina e Israel, lo que ha ido haciendo Naciones Unidas en Palestina e Israel, ¿no? ¿Han sido efectivas como tal, o sea, para construir paz, para promover la paz y demás, o por el contrario han sido, pues, inservibles, plantea ella? Pues mira, yo no me atrevería a decir... Me atrevería a decir que han sido incluso negativas en algunos casos. El problema de la intervención internacional en Naciones Unidas de todas
Ahí te voy a llevar yo la contraria ahora. Vale, llévame la contraria, por favor, para eso estamos. Pero bueno, las ONGs y la ayuda internacional que ha fluido por Palestina y, como os decía, ha convertido a Palestina por otros factores también. Esto no ha sido solo ayuda internacional, pero Palestina es un estado desde el punto de vista económico, un estado ni siquiera es un estado, pero es una entidad que depende enormemente para su supervivencia y su bienestar de la ayuda internacional, y mucha de esta ayuda internacional es ayuda cooperación al desarrollo basada en esta idea de construcción, en una idea de construcción de paz, en la que se impone a la sociedad civil palestina y al liderazgo palestino una serie de precondiciones en línea con la solución de los estados y en línea, y una de las primeras condiciones es garantizar, y esto está escrito en textos varios, garantizar la seguridad del Estado de Israel. Se ha impuesto la idea de ¿cómo se dice? Domesticar, me atrevería a decir, y de hecho en eso está basada, hay un mecanismo de cooperación securitaria entre la autoridad palestina e Israel que muchas veces se basa en reprimir a la propia población Israel, a la propia población palestina, que intenta ejercer distintas acciones de resistencia, violentas, no violentas, incluso las no violentas, cuando van en contra de este paradigma hegemónico de la solución de los estados y cuando van en contra de esta narrativa. En el caso de la sociedad civil palestina hay numerosos estudios que hablan con tono irónico de la ONGización en español, de esta sociedad civil palestina que ha limitado cualquier posibilidad de sociedad civil palestina grassroots, de abajo hacia arriba, basada en las propias iniciativas de resistencia palestina como sociedad indígena. Y de nuevo, el funcionamiento, y cuando estás en Ramallah lo ves, porque Ramallah es el paraíso de las ONGs extranjeras y sobre todo occidentales, y que son ellas las que imponen los parámetros de los programas, los ámbitos en los que pueden trabajar y incluso el propio discurso que pueden mantener. Entonces cualquier discurso, y lo que hacen muchas veces, y es curioso, es compartimentalizar en cuestiones individuales los asuntos en los que los palestinos pueden ejercitar o pueden reclamar sus derechos. Mujeres, niños, agricultura, sin caer en la trampa, porque eso es una trampa muy peligrosa para la narrativa hegemónica, de que la resistencia palestina, o sea, afecta a todos y cada uno de los miembros del pueblo palestina. Claro. Evidentemente, esto no es, yo en ningún momento lo digo para meterme con la población palestina que trabaja en estas ONGs, al final es completamente comprensible desde el exterior. Yo también lo haría, evidentemente, y también ha tenido efectos positivos teniendo en cuenta los efectos del impacto de la colonización israelí, pero desde el punto de vista de las posibilidades y las potencialidades de resistencia de los palestinos, aunque esta resistencia sigue bien viva, ha cortado, sobre todo desde el punto de vista discursivo. A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, evidentemente. De hecho, por aquí creo que está Lucía López Arias, que próximamente entregará sus tesis más que yo, sí, sobre esas cuestiones, que las irá a entregar próximamente, ¿no? La tesis. Pero yo también voy más allá, ¿no? También con el efecto que algunas de estas medidas tienen para la propia resistencia palestina, ¿no? Algunas de las medidas de Naciones Unidas, algunos de los posicionamientos o de las acciones. Por ejemplo, la protección de los refugiados, que le ha otorgado UNRWA a la población refugiada palestina, pues a lo mejor esa gente, después de 50 años, se hubieran naturalizado o integrado en los distintos países donde se encuentran y a lo mejor hubieran desactivado parte de lo que ha sido el origen o las reivindicaciones de la identidad palestina y de la resistencia de los palestinos, ¿no? Es un debate muy interesante y creo que esto va para 1000 papers, pero yo no tengo tan claro que esta sea la realidad, sobre todo si atendemos a cuál es el discurso político de la tercera, cuarta generación de palestinos en el exilio en Estados Unidos. No son refugiados per se, no tienen cartilla de UNRWA y son los más activos en lo que respecta a la resistencia palestina contra la autoridad palestina y contra el discurso hegemónico y la vuelta a la liberación, a las demandas de liberación palestina anticoloniales de los años 60 y 70. Segunda cuestión. Vale. Si no hubiéramos tenido ciertas resoluciones de Naciones Unidas y cierta intervención de Naciones Unidas, hoy las colonias en Cisjordania tendrían solamente 700.000 colonos o tendríamos 2 millones a lo mejor de colonos en Cisjordania.
Oye, nunca me ha gustado jugar al contrafactual y no sé si es mi... No, bueno, te lo reformulo. No, te entiendo, sí, pero ya, yo siempre intento, cuando juego al contrafactual, por lo menos intento decirlo. Yo no, de nuevo, si se hubiesen aplicado de verdad las resoluciones de Naciones Unidas tal y como están escritas, derecho de retorno, condenar el racismo, derecho a la autodeterminación de los pueblos y de resistencia por todos los medios, quizás si se hubiese permitido que esos textos de Naciones Unidas que sigan siendo aplicables se hubiesen aplicado en la Palestina histórica, quizás no existirían ni siquiera colonias. O sea, yo tengo el contraargumento y ahí lo siento, no se ha permitido que se apliquen. Entonces, evidentemente, la resolución 2334, esta era que hablaba de condena de los asentamientos y de la construcción de colonias, todos nos alegramos, pero el otro día le decía Yara Hawari, que es una intelectual palestina. Al final, lo que hacen los palestinos, lo que hacemos muchos de los que seguimos la actualidad de la Palestina histórica, es aplaudir victorias bastante espurias y bastante pírricas. Y solo estamos aplaudiendo que se cumpla, que ni siquiera que se cumpla, que se repita cuál es el derecho internacional aplicable. Y de nuevo, que hay mucho más derecho internacional aplicable del que reconoce Naciones Unidas y del que reconocen Estados Unidos y la Unión Europea. Yo lo siento, hay una condena de racismo, hay una condena de colonización, hay un crimen de apartheid. De nuevo, sí, todo lo que se ponga en Naciones Unidas, la Unión Europea, todo lo que se haga para intentar evitar o para intentar paliar, no es, pero a veces hay que pensarlo, a veces el parche que se pone quizás ha sido peor, y ahí sí que he jugado contrafactual para la causa palestina de lo que hubiese sido si no se hubiese puesto ese parche. Muchas veces lo que se hizo desde el primer momento era, para evitar una lucha anticolonial mucho mayor, era poner parches y reconocer solo parte de los derechos de los palestinos. Vale, estoy gritando como si fuese el 8M. Mira, dos cuestiones más. Tienes un saludo de vuelta de Lucía. ¡Ay, qué buena! Tendrá que estar ella hablando aquí conmigo, ¿qué leche? Y tenemos dos preguntillas más. Para terminar con Palestina y que nos dé tiempo a hablar, porque te piden también tu opinión sobre, Rafael, pide tu opinión sobre Afganistán y Libia. Brevemente, evolución de los conflictos a corto plazo, medio y, bueno, posible solución. Si va por buen camino las propuestas que hay o no. Está planteando Rafael esa cuestión. Y Jesús nos pregunta sobre el tema de Palestina e Israel también, pues si podemos tener esperanza en que el Tribunal Penal Internacional enjuicie a Israel, realmente. Y es que tengo fuentes y fuentes de esperanza, pero también la Corte Penal Internacional nunca ha sido una organización de respuesta inmediata a nada, ningún organismo de justicia internacional. Pero sí, yo tengo esperanza y creo que puede representar un punto de inflexión a pesar de las insuficiencias. Pero bueno, también tenemos que ser muy conscientes de las dificultades. Y bueno, también creo que la sociedad civil internacional, también con respecto al conflicto palestino-israelí o la situación en la Palestina histórica en su conjunto, pero también con respecto a este punto pequeño, si presionamos a nuestros políticos para que apoyen a la Corte Penal Internacional sin peros, sin excepciones, va a tener un trabajo mucho más fácil delante de sí. Nosotros y los estadounidenses, evidentemente, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones desde nuestras casas, sobre todo con la COVID, pero yo creo que tenemos que luchar por ello también. Muy bien. Y entonces perdón. Nos queda Afganistán y Libia brevemente. Pues Afganistán y Libia, de hecho, últimamente Anthony Blinken, creo que están un poco preocupados por lo que pueda ocurrir y por cómo evolucione. No está claro, no queda claro que vayan a retirar las tropas, porque al final no olvidemos que también hay alguna tropa estadounidense por ahí. Pero bueno, yo no creo que sea inmediato. Creo que la situación, no conozco muy bien la situación en Afganistán, estoy hablando por lo que he intentado leer, porque creía que alguna pregunta iba a tocar, y evidentemente la situación en Afganistán es consecuencia directa de una intervención en Estados Unidos, por lo que you break it, you own it. Ahí no se puede retirar de Estados Unidos sin que existan las garantías de paz y de sostenibilidad y de estabilidad para la sociedad afgana. Las condiciones no se dan y no puedo hablar más sobre el terreno. En el caso de Libia,
Creo que hay mucho mayor interés, pero porque al final también es una situación, bueno, no intento justificar que haya más interés, pero bueno, por parte también la Unión Europea tiene mucho interés en que la situación de Libia, porque al final repercute en sus costas y en su gran temor y obsesión con las migraciones y con el Sahel, como que toca uno de los dos puntos más importantes para la agenda europea a lo largo de estos últimos años. Sí, poco a poco ya se ha formado un gobierno y, bueno, con sus insuficiencias. Al final no hay que olvidar que a nadie le queda claro que Libia fuera un Estado per se, sino el propio feudo en el que Muammar Gaddafi creó un pseudo-Estado, pero nunca ha sido un Estado en el pasado. Volvemos no a Sykes-Picot, sino a la creación de Estados a partir de colonias un poco difusas. También fue el caso de Libia. Se pusieron juntas 3 regiones que no tenían mucho que ver entre sí, se las obligó a convivir bajo un puño de hierro. Parecía que la situación era más estable de lo que era, y cuando se fue Muammar Gaddafi, cuando le echaron más bien, la situación estalló, pero porque estaba destinada a estallar. Yo creo que sí que hay una cierta voluntad, y creo que por parte de los actores implicados, Egipto también quiere que se calme la situación. Egipto tiene otras prioridades en el Mediterráneo Oriental y en África con su conflicto por el agua con Etiopía. Turquía también está ahí, y si la solución no es muy desfavorable, tampoco le apetece que siga habiendo un conflicto abierto per se. Entonces yo sí que creo que hay visos de que poco a poco se vaya alcanzando una solución negociada, y bueno, de hecho ya ha habido gestos al respecto. Mi pregunta es si Europa juega algún rol, que es que no, y esto al final arroja luz y evidencia la poca relevancia de Europa en su vecindad inmediata. Sí, eso es una triste realidad, ¿no? Que tenemos que reconocer, por mucho que nos pese, que al final la Unión Europea, ante esa realidad más inmediata de su vecindad mediterránea y demás, pues está desarrollando unas políticas insuficientemente, bueno, que abordan, ¿no?, de manera insuficiente las problemáticas que se derivan, ¿no? Y también muy erráticas, ¿no?, y muy cambiantes. O sea, abogan porque defienden, pues eso, democracia, derechos humanos y tal, pero luego en realidad, pues si hay que apoyar al Sisi se le apoya, si hay que apoyar a Erdogan en el otro lado se le apoya, y si hay que llegar a acuerdos con ellos que vulneran derechos humanos o derechos de los refugiados o lo que sea, pues se hacen, ¿no?, con Marruecos, con Egipto, con Libia o con Turquía, ¿no? Es un poco triste. Sí, pero bueno, ahora va a ser, como Estados Unidos tiene la intención de recuperar los lazos con Europa, ahora lo van a hacer quizás de forma más alineada. No sé si eso es bueno o malo. Ya veremos. Comentaba por aquí Jesús también, pues un poquito una reflexión al hilo al final del retroceso de la democracia tras las primaveras árabes, ¿no? Curiosamente en el mundo, pues en el norte de África y en Oriente Medio, ¿no? Habla cómo esas intervenciones, incluso de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, pues en Libia, en Siria, Rusia también por ahí, Estados Unidos, no han conseguido defender esos valores que parece que se les llenaba la boca de ellos, ¿no?, antes, y que las primaveras árabes, al contrario, a partir de ahí ha venido un proceso mucho más de retroceso, ¿no?, de esos tímidos avances democráticos o promesas democráticas o lo que sea. Y por aquí planteaba Lucía una pregunta, ¿qué opinión tienes sobre la reciente pronunciación de la Corte Penal Internacional de que es competente para juzgar posibles crímenes de guerra en Israel-Palestina, ¿no? Y bueno, y hablaba también de esas esperanzas, ¿no?, que ya has mencionado antes, pero sí, ¿no?, pues si quieres añadir alguna cuestión a esto. No, con lo del retroceso a la democratización, es que de nuevo a la Unión Europea y a Estados Unidos les pilló de sorpresa los levantamientos antiautoritarios, todos, los de 2010, los de 2011, los de 2017, los de 2019, o sea, todos. Quiero decir que da igual que haya levantamiento tras levantamiento, que todos le pillan de sorpresa. Entonces la reacción inicial fue de apoyo porque creo que era lo único que podían decir cuando hubo un efecto contagio tan considerable que al final afectó a la mitad de los países del mundo árabe. Pero bueno, fue con la boca pequeña, sin muchos medios para demostrarlo. La intervención de Libia
todavía queda como, y Estados Unidos de hecho se hace notar, siempre se habla de Libia como para ejemplificar lo que no hay que hacer y para justificar que no existiese una intervención mayor en Siria. Y de nuevo, esto vuelve a la idea de cuán sostenible es la situación actual y hasta dónde pueden aguantar estas sociedades bajo regímenes autoritarios en los que sus posibilidades ya no hablemos solo de justicia, sino que es de una vida digna, porque hablamos de desigualdad económica y de nuevo estas personas, sus perspectivas económicas en poblaciones eminentemente jóvenes con economías muy estancas y sin diversificación alguna, se enfrentan a una perspectiva bastante oscura. Y con respecto a la Corte Penal Internacional, a ver, fue una muy buena noticia, lo que pasa es que, si queréis, también digo que hay una parte negativa, aparte de las amenazas con las que se enfrenta, y que es que la situación de la Palestina histórica es mucho más amplia que únicamente los crímenes de guerra cometidos a partir de 2014, y hay un riesgo de que un discurso que ha habido por parte palestina de que se reconozca la totalidad de la causa palestina como una situación creada eminentemente en 1948 que afecta a distintos conjuntos de población, los palestinos bajo ocupación militar o bajo bloqueo, los palestinos del 48, los ciudadanos palestinos de Israel, los refugiados, se vuelve a erosionar. Es un poco la esquizofrenia, si me lo permitís, y no, quizás no es la palabra correcta, perdonadme si es así, de la causa palestina, a la que se enfrentó el propio liderazgo palestino en 1988. Conformarse con una solución de mínimos, que es la llamada solución de dos estados y el reconocimiento de la estatalidad palestina, que es a lo que equivale un poco, en cierto modo, la propia idea, el propio marco de la investigación de la Corte Penal Internacional, o volver a luchar por la descolonización y por la liberación de toda la Palestina histórica. Pero bueno, yo más bien creo que se reduce a lo que hablábamos antes. Cualquier victoria, por física que sea, quizás hay que celebrarla, y bueno, lo que nos digan los palestinos. A mí, si un palestino me dice que lo celebre y se alegra, yo me voy a alegrar, pero también entiendo que haya palestinos que digan, como dijo Barzai después de la firma de los acuerdos de Oslo, que estamos cediendo sin saber si viene algo mucho mejor a cambio. Nuestro amigo Jorge siempre le gusta decir que estas cosas alimentan la esperanza también, ¿no? Que al final pues son motivos para seguir creyendo en que esto se puede cambiar y que se pueden alcanzar otras soluciones. Nos comentaba por aquí Jesús también, y yo creo que con esto vamos a cerrar. Quedan con nosotros 27 personas valientes y me alegro mucho de que estén aguantando aquí con nosotros. Os debo cervezas a todos. Y Jesús nos plantea un tema, ¿no? El tema de China. China, Oriente Medio, ¿está ya influyendo en esos conflictos de Oriente Medio? ¿Puede influir en el futuro? ¿Qué papel tendrá China en ese escenario? Yo no soy sinóloga, como he dicho antes, yo no me atrevo, y hay cosas con las que tengo mucho cuidado, y la política exterior china y las intenciones de China son una de las cosas con las que más cuidado tengo, porque no creo, y tampoco creo que estén tan claras, y tampoco creo que sea tan fácil, incluso para los propios sinólogos. Lo que es evidente es la penetración china desde el punto de vista de infraestructuras económica y comercial. Creo que eso no lo puede dar nadie, creo que está a ojos de todo el mundo. Quiero decir que es una cuestión evidente desde el punto de vista físico. Ha construido puertos en Argelia, en Marruecos, en Grecia, ha construido otro tipo de infraestructura. También en el resto de África, lo hemos estado viendo en el resto de África durante mucho más tiempo, ha firmado acuerdos, compra petróleo y gas a los países del Golfo, también compra otro tipo de materiales, de tierras raras y de otro tipo de recursos naturales de los que no dispone y que necesita para alimentar su industria manufacturera. También entra en acuerdos comerciales, fondos soberanos. Desde el punto de vista de penetración comercial y económica, todos ellos interrelacionados entre sí, pero que se pueden separar, eso está claro y está a la vista de todo el mundo. Yo no me atrevería a decir qué va a hacer China desde el punto de vista político y militar. Hay mucha gente que ya empieza a meterse a hablar desde el punto de vista militar, porque en el caso de Libia rescató a unos trabajadores chinos y porque también dispone de una cada vez mayor potencia militar. Yo no me atrevo y tampoco sé si le interesa. Creo que cometemos un error cuando interpretamos
los comportamientos y las intenciones de otras potencias que no son occidentales, que no son del norte global per se, como con los mismos parámetros con los que interpretamos la intervención y los objetivos de Estados Unidos o de Europa. Y creo que eso es un peligro. Y desde el punto de vista político, China hasta ahora, por ejemplo, en el caso del conflicto palestino-israelí, tampoco mantiene relaciones con ambos. Por ejemplo, que yo es el caso que más conozco. Y no sé si tiene necesidad tampoco, de nuevo. O sea, esta idea que tenemos en España, que defienden algunos en España, de que China está penetrando en los países para imponer su régimen, su modelo de capitalismo de Estado y de no democracia y de violación de derechos humanos, pues no lo sé. Lo que está claro, que lo que sí que está haciendo China desde el punto de vista político es evitar que todos estos estados, que se supone que tendrían que estar más comprometidos de lo que están con la causa musulmana, denuncien lo que está haciendo China con su población musulmana y con su minoría uigur. O sea, eso está claro. Pero sí, yo no sé si esto lo traduciría a China miscuyéndose en los asuntos de estos estados, de nuevo, porque no sé si me interesa, más allá de los efectos que tiene la economía política, que son muy políticos per se, lo ignoro. Y si alguien lo sabe, que por favor lo diga, pero yo no he leído tampoco nada que me digan nada al respecto, o al contrario. No, y de hecho, si analizamos o si pensamos en los procesos políticos, ¿no?, de mediación internacional o de todos estos acuerdos de paz que han ido proponiendo y las propuestas que han existido, ya no en Palestina solamente, del tema de Siria, Yemen, otros escenarios, incluso Libia, China no está presente ahí. China no le interesa. Nuevo, creo que todos los profesores de relaciones internacionales o de disciplinas asimiladas tenemos una obligación de aplicar el marco geopolítico únicamente a los aspectos geopolíticos y teniendo en cuenta lo que significa geopolítica. Si no sabemos si China tiene ambiciones geopolíticas en otros lugares, ¿por qué lo aplicamos? ¿Por qué lo hacemos? China, por ejemplo, ya tiene un mecanismo fundamental como es el de la soberanía de datos. Eso no es geopolítica, ni tiene nada que ver con la geopolítica, por lo menos en mi manera de estudiar el mundo y las relaciones globales. ¿Qué más le hace falta a China? Le hace falta de verdad meterse. Además, China, de hecho, lo que ha intentado hacer a lo largo de estos últimos años es alinearse con algunas resoluciones de Naciones Unidas. Me atrevería a decir que incluso lo contrario, porque China tiene un rol en Estados Unidos, en Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a prever lo que va a hacer China si la única indicación que tenemos es su rol en Naciones Unidas, y que no siempre es una buena indicación de lo que va a hacer un país en estados y en casos de estudios particulares, y no indica que China vaya a intentar inferir en ningún tipo de conflicto o causar, mucho menos, ningún tipo de conflicto. El Cuerno de África. El Cuerno de África es una zona en la que están también todos los estados y más. China es el que menos ha intentado influir y provocar ningún tipo de conflicto o enfrentamiento entre los estados del Cuerno de África. Al revés. Entonces, yo no me atrevo a vaticinar, pero creo que hay que tener mucho cuidado cuando intentamos sacar la bola de cristal para saber lo que va a hacer China o No, pero es bueno, o sea, lo que tú nos estás contando es que, y lo que constatamos es que efectivamente esa presencia china, más allá de lo económico, de los intereses comerciales y demás, pues a nivel geopolítico, incluso político y demás, pues está más cerca de alinearse con las posiciones de Naciones Unidas en muchos de estos casos que defender posiciones al margen propias o lo que sea, ¿no? Con lo cual, no se posiciona ya de esa manera en los conflictos de otra manera diferente a otros actores externos. Itxaso, pues yo creo que podemos cerrar aquí. Muchísimas gracias a ti y a las 26 personas que, bueno, menos tú y yo, 24 personas que han aguantado aquí hasta el final. Espero que haya resultado interesante para todas vosotras y para vosotros. Para mí, desde luego, que ha sido una conversación muy interesante y ojalá que podamos repetir esto y estos encuentros en otros espacios e incluso en persona. Sí. Unas tapas en Granada me tomo cuando me dejéis. Bueno, si me permitís. Bueno, muchas gracias, Itxaso y Diego por la sesión tan intensa. Creo que la fórmula ha sido bastante acertada, ¿no? De diálogo que ha habido.
También agradecer toda la asistencia y las intervenciones que ha habido a lo largo de la sesión. Y ya está, yo creo que sí, que ya conviene cerrar, ¿no? Que llevamos 2 horas y un poco más, ¿eh? Así que nada, solamente recordar para los que están asistiendo todavía, pues la próxima sesión, que será el jueves de la semana próxima, es decir, una sesión que tiene el título de Posverdad y Teoría Económica en tiempos de incertidumbre, y el ponente, como decía, era el profesor Fernando López Castellano de la Universidad de Granada. Así que muchas gracias y hasta la próxima, ¿vale? Estamos en contacto. Gracias.